Queremos comenzar con un canto que nos recuerda esa atención, ese cuidado que María ha tenido para con sus hijos, de manera especial para con nosotros en América Latina, para con nosotros que recibimos esa bendición de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. Así que un aplauso para nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, y la imagen que sigue. Y en mi testimonio de vida, antes de que el Espíritu Santo obrara en mí, ese 26 de agosto del año 2021, ya el año pasado compartí el testimonio, antes de que el Espíritu Santo pues me quemara, me renovara y me diera esos pulmones nuevos, tuve la experiencia también de sentir, experimentar, vivir el amor de la Santísima Virgen María. Sobre todo escuchar esas palabras: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Verdad? María es la que se anticipa. María llega primero a Caná de Galilea a preparar, es servidora, y los servidores siempre llegan primero. María está atenta, y en mi testimonio de vida también María aparece dándome palabras de consuelo, animándome, diciéndome: aquí estoy yo, que soy tu madre. Hermanos, qué hermoso tener una madre, pero es más hermoso tener una madre aquí y una madre en el cielo, la Santísima Virgen María, que siempre cuida, protege. Y esta tarde te quiere decir: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Lo que le dijo a San Juan Diego, que iba preocupado porque su tío estaba enfermo, María también nos consuela y nos anima, como lo hace una madre con sus hijos. ¿Cuántos aman a María aquí? Bendito Dios. Amémosla más, hermanos. Amémosla más todavía, ¿verdad? Podemos seguirla amando y manifestándole el amor a través del rezo del Santo Rosario, a través de esa devoción especial de los días sábados. Así que compartimos con ustedes este canto, que es parte también de mi testimonio de vida. Dice: ¿acaso no estás bajo mi sombra? Así es. ¿Qué te puede afligir si estoy contigo? ¿Acaso no estás bajo mi sombra? Gracias, Madre. ¿Qué te puede afligir si estoy contigo? ¿Acaso no estás en mi resguardo? ¿Por qué se perturba tu corazón? ¿Acaso? Si acaso no estás en mi resguardo, ¿por qué se perturba tu corazón? ¿Acaso no soy yo tu alegría? Porque tu mirada luce tan triste. ¿Acaso no soy yo tu alegría? Porque tu mirada luce tan triste. ¿Acaso no soy tu dulce madre, Dejémonos amar. que estoy contigo para cuidarte? Y que ha venido afligido, afligida, Si acaso no soy tu dulce madre, enfermo, enferma, que estoy contigo para cuidarte. ¿Acaso no soy yo tu alegría? Porque tu mirada luce tan triste. ¿Acaso no soy yo tu alegría? Porque tu mirada luce tan triste.
te puede afligir si estoy contigo? ¿Acaso no estás en mi resguardo? ¿Por qué se perturba tu corazón? Si acaso no estás en mi resguardo, ¿por qué se perturba tu corazón? ¿Acaso no soy yo tu alegría? ¿Por qué tu mirada luce tan triste? ¿Acaso no soy yo tu alegría? ¿Por qué tu mirada luce tan triste? ¿Acaso no soy tu dulce madre, que estoy contigo para cuidarte? Si acaso no soy tu dulce madre, que estoy contigo para cuidarte. Fuerte aplauso a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que está aquí para cuidarnos, para protegernos. Hermanos, qué hermoso sentirnos arropados por ella, qué hermoso sentirnos cuidados, y creo que todos deberíamos tener un testimonio de esa presencia de la Santísima Virgen María, que es el regalo que Jesús nos hizo al morir en la cruz. Recordemos que el Señor le quitaron todo, le quitaron su ropa, le quitaron su manto, le quitaron la vida, pero a su madre nadie se la quita. Él la entregó y se la dio a la iglesia, y la iglesia la acogió, y desde entonces María ocupa un lugar especial en la vida de todo cristiano católico. Amén. Porque después del amor de Dios es el amor de la madre. Después del amor de Dios es el amor de la madre, ¿no? Y a nuestra madre pues tenemos que amarla siempre y respetarla bien. El tema, decíamos, es María, estrella de la evangelización. Ya en la primera enseñanza hablábamos de la gran comisión, que se ha convertido en la gran omisión, y que la iglesia debe ser, en la segunda enseñanza, evangelizada y evangelizadora, con la vivencia de esos cuatro pilares fundamentales, como eran la formación, de igual forma la comunión, la Eucaristía y la oración. De esa forma también vamos a evangelizar y vamos a comunicar una experiencia de vida. No es una simple enseñanza, no es una información teórica, no, sino una manera de vivir. El cristianismo es algo más que un credo. El cristianismo es algo más que un catecismo. El cristianismo es vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y María se convierte en esa estrella de la evangelización, título que le dieron sobre todo los obispos reunidos en la tercera conferencia del episcopado latinoamericano allá en Puebla, en México, creo que fue en el año 1978. La Biblia nos dice, capítulo 1, verso 38, dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, a los primeros capítulos del Evangelio de San Lucas se le conoce como el Evangelio de María. ¿Cómo se le conoce? Como el Evangelio de María, sobre todo a los dos primeros capítulos. ¿Por qué? Porque se habla de acontecimientos que solamente los vivió la Santísima Virgen María. ¿Quién los comunicó a la comunidad? Pues María. ¿Quién los compartió a la comunidad? Pues María. ¿No? Lo que sucedió en la encarnación, lo que sucedió en la anunciación, lo que sucedió el día del nacimiento, son acontecimientos que María compartió a la comunidad y luego San Lucas los pondrá por escrito. Por eso es el Evangelio de María, ¿verdad? Es el Evangelio de María. Y decíamos que fueron los obispos quienes le dieron ese título a la Santísima Virgen María, como estrella. María, estrella de la evangelización, utilizando la imagen de la estrella que guió a los magos hasta el lugar donde había nacido Jesús, allá en Belén. ¿No? La estrella los guió, la estrella los condujo. ¿Hasta dónde? Hasta Jesús. Así también la Santísima Virgen María nos lleva hasta Jesús y nos enseña también a que nosotros guiemos, conduzcamos a nuestros hermanos hasta la presencia de Jesús. De igual forma también ese es el ministerio de la Santísima Virgen María, ¿no? Ser estrella, conducir a sus hijos hasta la presencia de Jesús. Y allá en la boda de Caná, María nos dice: hagan lo que Él les dice. María no hace milagro, María intercede, María invita, María nos llama a la obediencia. Hagan lo que Él les diga. María realiza, por lo tanto, ese ministerio de intercesión. María intercede por aquellos que se les había terminado el vino. En América Latina, queridos hermanos, tenemos esa gran bendición allá en el Tepeyac, donde se va a aparecer la Santísima Virgen María con los rasgos de la cultura latinoamericana, con su tez morena, pero también se aparece como la mujer que está encinta, la mujer que va a dar a luz, la mujer que trae una criatura antes de comenzar todo ese proceso de la conquista. Y hubieron errores, de acuerdo, perfecto, pero antes de la conquista, antes de la evangelización, aparece en los albores la imagen de María. ¿Para qué? Para consolar, ¿no? Para prepararle el camino a Jesús. María le prepara el camino a Jesús. María va, por lo tanto, a disponer al pueblo de América Latina a recibir a Jesús. Y es así como Juan Diego representa al hombre latinoamericano preocupado. Iba preocupado San Juan Diego, iba corriendo, y es cuando María le dice: ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Ella es la auxiliadora, ella es la que aparece para ayudarnos, para colaborarnos, y nosotros en ese sentido debemos ser humildes, debemos descubrir que necesitamos de la presencia de la Santísima Virgen María. En el ministerio sacerdotal hay personas que a veces le dicen a mi mamá: mire, yo quisiera hablar con el Padre, le dice.
a mi mamá le dice: mire, yo quisiera merecer un favor del Padre, mire, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? A mi mamá se acercan. ¿Por qué? Porque saben que para un hijo, la palabra de la madre es importante. Veamos entonces pues cómo María se convierte en la estrella de la evangelización. Y la primera palabra que vamos a ver dentro de este modelo de María es la palabra conversión. A ver, ¿cuál es la palabra? Conversión. ¿Qué es conversión? Es cambio de vida. El Evangelio utiliza metanoia, un cambio de la mentalidad, no solamente un cambio de nuestra manera de actuar, porque podemos cambiar nuestra manera de actuar, porque podemos dejar lo que antes hacíamos y que era pecaminoso, porque podemos romper con ciertas ataduras, con ciertos vicios, pero nos falta cambiar nuestra manera de pensar. Y esa es la parte más difícil, queridos hermanos. Así comienza el Evangelio, así comienza Jesucristo llamando a la conversión. Romper con el pecado. ¿Y qué es pecado? Es todo lo que ofende a Dios. ¿Y qué es pecado? Decía Santo Tomás: la aversión a Dios y la conversión a las criaturas. ¿Y qué es el pecado? Es negar el amor de Dios, es darle la espalda a Dios. Y hay muchos hombres que viven de esta manera. El pecado, queridos hermanos, sigue estando presente en nuestra sociedad. El pecado que nos separa de Dios, el pecado que es como una muralla que hemos levantado y que nos impide experimentar el amor de Dios. En las apariciones marianas siempre se invita a la conversión. En Fátima, en Lourdes, siempre se invita a la conversión. Hay que rezar para que el mundo se convierta, dijo la Santísima Virgen María a los pastores allá en Fátima. Si nosotros leemos las diferentes apariciones de la Virgen, siempre invita a arrepentirse, a convertirse. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque aunque nos llamamos cristianos, muchos viven inmersos en el pecado. Muchos viven como que si Dios no existiera. Y parece mentira que cuando más cristianos decimos ser, más pecado existe en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay conversión. Hermanos, uno de los obstáculos en las comunidades, en los grupos de oración, es la falta de conversión. En los diferentes ministerios es la falta de conversión. Por eso no se crece, por eso se dividen, por eso algunos se alejan, por la falta de conversión. Es decir, que el cambio de vida fue solamente aparente, fue solamente de actitudes, pero no de nuestra mentalidad. Si no hay conversión, no hay auténticos cristianos. Si no hay un cambio de vida radical. Sí cuando es sí y no cuando es no. Y si tu mano te hace pecar,
córtatela, dice el Evangelio. La radicalidad con la cual debemos vivir. Hermanos, lamentablemente es así. Si no hay conversión, no hay auténticos cristianos. En Siracusa, en Italia, una imagen de la Virgen comenzó a llorar, pero de sus ojos no salían lágrimas comunes, sino que salía sangre. Y está testificado que cuando estudiaron esa sangre que salía de la imagen de la Santísima Virgen María, era sangre, pero sangre humana. María que llora ante el pecado de la humanidad, María que sufre ante el pecado de sus hijos, como cualquier madre. A ver, levanten la mano las que son mamás aquí. ¿Cuántas mamás? Démosle un aplauso a las mamás, hombre, por favor. Dios las bendiga y las cuide. Y una madre sufre, y una madre sufre cuando su hijo está alejado. Y una madre sufre cuando su hijo no quiere saber nada de Dios. Y una madre sufre cuando su hijo se va, se aleja o cae en los vicios y en tantas otras ataduras. Una madre sufre también la Santísima Virgen María. Por eso ha llorado sangre. Ha llorado sangre. El padre Emiliano Tardif, que algunos quizá lo conocieron, yo no tuve la dicha de conocerlo, lo invitaron a predicar a Medjugorje. Fue allá a predicar a Medjugorje, pero no se lo permitió el régimen y lo metieron a la cárcel. Y el padre no pudo predicar. Pero él mismo narra cómo la Virgen no quería que predicara, no lo llevó a predicar, sino que lo llevó a ver las conversiones que ahí se daban, cómo la gente se confesaba, cómo la gente rezaba el rosario, cómo algunos que llegaron sin creer en Dios volvían con una fe completamente diferente. Hermanos, ese es el milagro de la Santísima Virgen María, el milagro de la conversión. Y esta es una constante en las diferentes apariciones de la Santísima Virgen María. Ella no propicia una simple religiosidad, sino una conversión profunda, romper con el pecado. Por eso, el Papa Pablo VI, en una cartita de exhortación que se llama Marianis Cultus, invita a la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que no es algo puramente sentimentalista, no es algo solamente de pobrecita la Virgen, sufrió la Virgen dolorosa, la dormición de la Virgen. No, hermanos, sino que consiste en imitarla en sus virtudes, sino que consiste en obedecer, lo que nos ha dicho en las diferentes apariciones marianas, sobre todo romper con el pecado. La estrella de la evangelización nos invita a romper con el pecado, porque si no rompemos con el pecado, hermanos, no vamos a tener una verdadera experiencia con el amor de Dios. ¿Y qué es entonces lo que hay que romper? El pecado, lo que nos separa de Dios, convertirnos también de los resentimientos, de los rencores, de los odios. Tenemos también que convertirnos de las obras de Satanás, que hoy están muy de moda, aún en medio de gente que se llama cristiana, practica la santería, practica la superstición,
practica la magia, practica los encantos, en fin, cuantas cosas un verdadero cristiano tiene que romper con todo eso. Amén. No se puede ser verdadero cristiano si vamos a los centros. Si andamos creyendo en supersticiones, si andamos creyendo, ¿verdad?, buscando la magia, si andamos queriendo conocer lo oculto al margen de Dios, si invocamos a los muertos, hermanos, no podemos ser verdaderos cristianos. Por eso, romper con el pecado, romper con los resentimientos. Los odios es parte de la conversión. Es parte de la conversión, y María nos invita, por lo tanto, a romper con todo esto. Vamos anidando ahí resentimientos, vamos anidando rencores. Hay personas que guardan odio, y el odio destruye. Dice un adagio chino que la persona que odia tiene que hacer 2 tumbas. Una para vengarse de la persona que le hizo daño, y la otra para ella misma, porque el odio tarde o temprano va a destruir. Y muchas enfermedades que hoy se padecen tienen su origen en que no nos hemos convertido de todo eso. Hermanos, el odio mata, el odio destruye, sobre todas las defensas de nuestro cuerpo. Muchas enfermedades del sistema nervioso, muchas enfermedades gastrointestinales, colitis, gastritis, diabetes, trombosis, muchas enfermedades tienen su origen en que vamos anidando en el corazón todos esos sentimientos negativos, y al convertirnos y al liberarnos y al sacarlos del corazón, nuestro cuerpo comienza a sanar. Nuestro cuerpo comienza a experimentar una sanación. Es parte de la conversión, es parte de todo lo que debemos romper. Segundo, el segundo elemento es la palabra. ¿Cuál es el segundo elemento? ¿Cuál era el primero? La conversión. María nos invita a la conversión, al arrepentimiento, al cambio de vida y a dejar todo pecado, resentimiento y las obras de Satanás. Romanos 10:17 nos dice que toda evangelización tiene como base la palabra de Dios, porque la fe viene de la escucha de la palabra de Dios. Y es lo que María también nos enseña. Una mujer, hermanos, gritó en medio de la gente: bienaventurado el vientre que te llevó y felices los pechos que te amamantaron. Pero Jesús le va a decir: más felices son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. Y esa palabra de Dios muchas veces es como una espada que penetra, una espada que corta. Hermanos, sobre todo cuando no andamos por el camino del Señor. La palabra de Dios a veces es fuerte. La palabra de Dios nos invita a la conversión. La palabra de Dios nos invita al cambio. La palabra de Dios quiere cortar. Por lo tanto, María escucha la palabra de Dios en ese cántico tan hermoso que es el Magnificat. Cantó que María lo va a proclamar en la presencia de Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es un cántico que recoge
muchas enseñanzas del Antiguo Testamento. María era una mujer de palabra. María era una mujer que conocía la palabra, que conocía el Antiguo Testamento. San Agustín cuenta en sus confesiones que él hablaba mucho con su mamá y le hablaba de las cosas de Dios ya después de su conversión. Recordemos cómo se llama la mamá de San Agustín. Santa Mónica. ¿Cuántos años oró por la conversión? 30 años. Y Agustín convertido, hablaba con su mamá, hablaba de las cosas de Dios, le revelaba, pues de igual manera el mismo Jesús cuánto habrá hablado con su mamá. Cuánta palabra de Dios a María, cuánto tiempo María le ponía atención, escuchaba a Jesús, las revelaciones que Jesús le hacía. Por eso que María guardó la palabra. El tercer elemento es guardar la palabra. ¿Cuál es el tercer elemento? Bien. El primero es la conversión. El segundo es la palabra. Y el tercero es guardar esa palabra. Guardar esa palabra en dos momentos aparece sobre todo que María guardaba esas cosas en su corazón. El primer episodio es después de los magos. Después que llegan, le ofrecen los presentes, el oro, el incienso y la mirra. ¿Cómo se llamaban los magos? Eso no está en la Biblia. Ahí no dicen cómo se llamaban. El padre no quiere botar la fe, no, ¿verdad? Se nos parecen los nombres. Simplemente pues son unos personajes, pero nosotros lo llamamos Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Después de que llegaron y le ofrecieron los presentes, María guardaba todas esas cosas en su corazón. El otro momento, cuando Jesús en una ida, allá cuando tiene ya 13 años y va a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, Jesús se queda, no se dan cuenta, regresan y lo encuentran hablando con los doctores, le preguntan por qué les ha hecho eso. Jesús dice: tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Hermanos, como un archivo, hoy en día podríamos decir como un disco duro, ¿verdad? María ahí guardaba todas esas experiencias, como una madre guarda experiencias alegres, experiencias hermosas, pero también en el corazón de una madre hay experiencias tristes, hay experiencias dolorosas. Y la madre ahí las guarda. Y la madre ahí las tiene. Pues con cuánta mayor razón la madre por excelencia, que guardaba, archivaba y meditaba. Eso significa guardar en el sentido de lo que hacía la Santísima Virgen María. Las archivaba. Hermanos, ¿cuántas citas de la Biblia no podemos nosotros? ¿Cuántos textos se puede usted de memoria? Es interesante porque nosotros no somos muy dados a la memoria, ¿no? Y hoy menos con la educación que tenemos, donde ya no se insiste tanto en la memoria. Pero nosotros como cristianos también debemos ir guardando esa palabra. Cuando esa palabra nos toca, cuando esa palabra queda ahí como verdad, un dardo en nuestro corazón, y luego también meditarlo, lo que los santos llaman rumear la palabra de Dios,
estar volviendo sobre ella y nos dice esto y nos dice lo otro. Hermanos, que si usted lee la Biblia todos los días y luego la vuelve a leer al siguiente año, siempre hay cosas nuevas. La palabra de Dios jamás se va a agotar. María guardaba esa palabra de Dios. Para los judíos, el arca de la alianza era signo de la presencia de Dios. Era lo más sagrado que tenían, y en el arca de la alianza guardaban tres cosas. Guardaban un poco del maná con el que Dios los había alimentado en el desierto. Guardaban también las tablas de la ley y el bastón de Aarón. Esas tres cosas las guardaban en esa caja de oro que durante mucho tiempo iba en una tienda especial y que luego la colocaron en el lugar santo, en el templo. Ahí guardaban el maná, ahí guardaban las tablas de la ley, ahí guardaban el bastón de Aarón. Era algo sumamente importante para ellos. Pues bien, a la Santísima Virgen María se le llama el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque ella guardó la palabra hecha carne. Y así le llamamos en la letanía, ¿verdad? El arca de la alianza. Hermanos, y yo como guardo la palabra de Dios, y yo como guardo la palabra de Dios, y yo como medito, hermanos, la palabra de Dios. Decíamos que a veces el momento se nos olvida, ¿verdad? Aunque la palabra nunca regresa vacía. La palabra primero empapa como la lluvia, como la nieve, empapa la tierra antes de volver. Así es la palabra de Dios. La Biblia en la evangelización es sumamente importante, queridos hermanos. La Biblia en la evangelización, yo no puedo venir aquí a predicarles con un periódico. Yo no puedo venir aquí a predicarles con cualquier libro. Por eso la Sagrada Escritura merece respeto. Amén. Aunque el libro contiene la palabra de Dios, merece respeto. Allá en nuestros países hay una costumbre un poquito fea, y es que en las misas ocupan una paginita donde están las lecturas. Y de ahí leen. Hermanos, en una iglesia, una vez me encontré una de esas paginitas que le llaman misales en el basurero. En el basurero, ¿no? Por eso hay que leer de la Sagrada Escritura. Hay que leer de la Sagrada Escritura, la evangelización. En la evangelización, la Biblia es sumamente importante. La Biblia es importante. Tenemos que leer lo que aquí está. Y aunque ya sepamos de memoria los textos, pero es importante, queridos hermanos, leerlo. Es importante el respeto, y en nuestro hogar darle a la Biblia un lugar especial. A ver, ¿cuántos tienen un altar en su casa? Que levanten la mano. Bendito Dios. Gloria a Dios, hermano. Bendito sea Jesús. Pues ahí hay que hacerle un lugar a la Sagrada Escritura. Ahí hay que hacerle un lugar a la Santa Biblia. Para nosotros la Biblia y la tradición oral son las fuentes de la revelación. La evangelización busca que la palabra caiga en un buen terreno, guardada y abra el corazón. Eso es lo que se busca en la evangelización. Y la palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Y la palabra de Dios es una palabra que crea. Y la palabra de Dios
es una palabra que hace milagros, y la palabra de Dios es una palabra poderosa, no es cualquier palabra. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Una palabra que tiene poder. Y el Señor le dijo al ciego, ¿verdad?, que viera, y el ciego vio. Y el Señor le dijo al paralítico que caminara, y también el paralítico caminó. Y el Señor dijo, ¿verdad?, saquen o quiten la piedra. Y entonces llamó a Lázaro, y el muerto resucitó. Y aquella mujer que llegó buscando un milagro, hermanos, el Señor le dio su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios salva. Y por lo tanto, así debemos nosotros aceptarla y creerla. No es palabra humana, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dios lo ha pronunciado, Dios lo ha dicho, y así será. La religión sin fundamento bíblico es sentimentalismo y puede desviarse a la superstición. Cuando no nos centramos en la palabra de Dios, cuando no conocemos la palabra de Dios, hermanos, enamorémonos cada vez más de la palabra de Dios. Qué bueno que hoy la tenemos en nuestros celulares. Qué bueno que hoy tienes una aplicación, pero eso no exime de que no tengas un libro físico de la Sagrada Escritura. Que lo leas, que lo medites, que como María también lo guardes, lo reflexiones, y sobre todo se convierta en nuestra manera de vivir. La evangelización tiene que dar prioridad a la Biblia, y nos tiene que poner en ese contacto con Dios, como María recibió la palabra. Hermanos, María es la evangelizadora. ¿Por qué? Porque apenas se dio cuenta de que estaba embarazada y que le había dicho sí a Dios. Lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que hizo la Santísima Virgen María? Tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. María, por lo tanto, es evangelizadora. ¿Por qué? Porque lleva la presencia de Jesús. A través de la fe y a través de su fiat, de su hágase, María lleva a Jesús también en su vientre. ¿Y qué hace María, queridos hermanos? ¿Qué hace María cuando se da cuenta de que tiene a Jesús? ¿Qué hace María? Se sienta, lo contempla, llama a sus amigas que le hagan un baby shower, ¿no? Se pone a tejer, no. María se pone en camino. María se pone presurosa. El que tiene a Jesús no se puede quedar sentado. El que tiene a Jesús tiene que ponerse en pie. El que tiene a Jesús tiene que caminar. Y María caminó 130 kilómetros desde Nazaret hasta las montañas de Judea. 130 kilómetros en el desierto, serpientes, escorpiones, ladrones, chacales, lobos, cuántos peligros, el cansancio, el frío, el sol que quema en el día. Hermanos, cuánto riesgo. ¿Por qué? Porque María llevaba a Jesús, y también nosotros tenemos que aceptar los riesgos de la evangelización. Pero si tenemos a Jesús, no lo podemos guardar. No lo podemos guardar. Hay que comunicarlo, hay que anunciarlo, hay que caminar, hay que correr. María se fue presurosa. María no le dijo a la suegra, anda vos, no. María, ella misma se puso en camino. Ella misma se puso en camino, y cuando llega a las montañas de Judea, María llega contenta, María llega alegre. María dice, proclama,
mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hermanos, María lleva a Jesús con alegría. Este es un elemento que en varias oportunidades yo he reflexionado. El cristianismo, queridos hermanos, es alegría y es gozo. Yo no sé, ¿verdad?, en qué momento, quizá en la Edad Media, en los monasterios, se nos dio la idea de que, pues, la iglesia es una cosa así un poquito rara, misteriosa, oscura, y que todo hay que hacerlo despacio, como que van pateando huevos, ¿verdad? Unas cosas bien raras, hermanos. Alegría, la alegría de Jesús que debemos transmitirlo. Mire, uno de los, diríamos, regalos, uno de los logros que tiene la renovación carismática católica es que ha despertado ese sentido de alegría en las asambleas, amén. Porque aquí hay gozo, amén. ¿O no hay gozo? Porque tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Miren, a veces yo he ido a comunidades, yo digo, están frenadas. La gente le da miedo aplaudir, la gente le da miedo orar, la gente le da miedo manifestar la alegría. Y entonces, ¿verdad?, solamente hay un órgano como ese el que toca Lash, el de la familia Adams, ¿verdad? Así todo, bien raro, bien tétrico. Hermanos, cuando la iglesia tiene que ser alegre. Tiene que ser alegre. En la Biblia hay música. La música es una manifestación ¿verdad?, del Espíritu. La música transmite los valores, lo que hay en nuestro corazón. Y cuando estamos alegres, también debemos cantar con alegría. María llega alegre, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Después de caminar tanto embarazada, y tantos peligros, María llega alegre. Esa es la alegría que también debe haber en la evangelización, queridos hermanos. A veces la gente se va de nuestras iglesias porque los servidores y los curas somos muy serios. Nos cuesta ser alegres, nos cuesta sonreír. Y si usted va a un restaurante y no lo tratan bien, no vuelve a ir. Amén. Lo mismo en la iglesia. Y si alguien va a la iglesia y no lo tratan bien, no vuelve a ir. No vuelve a ir. La alegría, queridos hermanos, María también pues es la mujer de oración. María ora. María ora. María medita. María reflexiona. Por eso ella se convierte en modelo y en estrella de la evangelización. Queridos hermanos, ella prepara el camino para el nacimiento de su Hijo. Ella preparó el camino para el nacimiento de Jesús, y así también nos prepara a nosotros a través de la conversión, a través de la palabra, guardando la palabra, con la Biblia en la mano, pero sobre todo llevando un mensaje de alegría. Esta tarde, bendito Dios, esta tarde que el Señor nos regala, démosle gracias por el regalo de la Madre. Hermanos, ella siempre aparece antes. Ella siempre aparece antes, como ese lucero. Allá en mi país le llaman el nixtamalero, porque a la hora que las mujeres están lavando el maíz, el nixtamal, a esa hora aparece el lucero en el oriente. Ahí está, ¿verdad? En la mañana, antes que el sol salga. Así es María. María aparece como ese lucero antes de que salga el sol de justicia
que es Jesucristo nuestro Señor. María tiene su lugar, hermano. María tiene su espacio. María no es un adorno, no, hermanos. María tiene una función muy especial: ser la estrella, ser la que nos guía hasta la presencia de su Hijo Jesucristo. Esta tarde, bendito Dios, vamos a tener también la vivencia de la hora santa. Vamos a tener ese encuentro con Jesús, Eucaristía. Si ustedes se han fijado, la custodia tiene forma de sol con sus rayos, ¿no? Tiene forma de sol. Esta tarde le damos gracias a Jesús por el gran regalo de la Madre. Gracias, Señor, por la Madre que nos has dado. Nuestro agradecimiento al buen Dios por todo aquello que hoy ha permitido este día en nuestras vidas. Hermanos, todavía hay más del Señor. Este día no ha terminado. Falta el encuentro con Jesús vivo en la hostia consagrada. Falta el encuentro con ese Jesús que se ha quedado ahí. ¿Cuántas hostias han sangrado? Porque algunos no creen. ¿Cuántas hostias se han convertido en pedazos de carne? Antes de ir al receso, solamente quiero que se unan a esta oración de agradecimiento. Aprendamos a darle gracias a Dios. Gracias, Dios. Bendito Dios. Alabado sea, dice. Sé que se la sabe. Dios mío, en todas las cosas que me has dado, mi corazón se turba. mi corazón se turba de emoción, Pues no encuentro las palabras. ¿Cómo expresarte, mi Cristo? ¿Cómo expresarte, mi Cristo? El agradecimiento que hay para ti. Agradecimiento hay en mi corazón. Un canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. El agradecimiento le sirvo a mi Señor. Hermanos, esta tarde también le damos gracias al Señor por habernos traído nuevamente a compartir con ustedes la palabra de Dios, los cantos y la adoración. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Déjenme decirles que el día martes yo sufrí una caída y algunos golpes en mi rostro, perdí una costilla y el brazo, pero el Señor nos recuperó y aquí nos tiene. El Señor, hermanos, quería que estuviéramos aquí. Aquí nos tiene sirviéndonos para la gloria. Me reventé mis labios. Yo decía, ¿cómo voy a predicar? ¿Ah? Si me ven trompudo, y así soy ya de nacimiento, pero estaba más trompudo, como me dijo alguien, que parecía oso hormiguero, como había quedado. Así que, hermanos, aquí estamos sirviéndole al Señor. Quiero agradecer también a los hermanos de la Renovación Carismática Católica por la oportunidad de estar aquí. Y ellos han tenido una deferencia para con nosotros y se los agradecemos. Y es que me han pedido que motive una colecta para nosotros, ¿verdad? Así que los que deseen
ofrendar. En este momento haremos una colecta. Ellos me han dicho, será para nuestro ministerio, para que podamos también continuar y seguir. Así que yo le invito a que tenga en su mano la ofrenda, lo que el Señor le ponga en su corazón. Yo voy a orar por esa ofrenda. Voy a orar para que el Señor le bendiga. Gracias de verdad a los hermanos que nos ayudan de esta manera. ¿Cuántos de ustedes nos han visto en las redes sociales, en la misa, en la hora santa, y queremos seguir en la gotita de sabiduría, en el cafecito con pan, y quiero orar contigo? Hoy, hermanos, transmisiones en la madrugada. Permítame, quiero orar con usted. Quiero darle gracias a Dios por aquellos que esta tarde van a unirse y a sumarse a este esfuerzo de evangelización. Señor, bendice a cada uno de estos hermanos. Señor, bendice sus hogares, su familia, sus finanzas y su trabajo. Señor, centuplica lo que con generosidad hoy van a compartir con Dei Verbum. Gracias de verdad. Gracias a los hermanos de la renovación por su generosidad. Dios los bendiga. Y a ustedes, hermanos, oramos por aquellos que no tienen trabajo, que quizá hoy no podrán ofrendar, pero el Señor te concederá uno y te vas a acordar que oramos por ti. Bendice, Señor, la generosidad de cada uno de estos hermanos. Bendice, Señor, esa ofrenda también que tienen en sus manos. Gracias, Jesús, que luego vuelva a ellos en mayor bendición. Es lo único que yo puedo hacer, comprometerme a orar por ustedes, orar en la hora santa, en la misa. Así que en este momento van a pasar los servidores recogiendo esa ofrenda que es para Dei Verbum, es para nosotros. Soy testigo de la generosidad del consejo, soy testigo pues de lo que ya el año pasado también hicieron, y hoy nuevamente. Gracias, hermanos, por compartir bendición con nuestra fundación, con nuestro ministerio. Le damos gracias a Jesús, eso sí, con alegría. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Gracias, hermana, Dios la bendiga. Dios te bendiga, hijo, ese niño que está poniendo su ofrenda también. Dios te bendiga. Hermanos, qué bueno enseñarle a los niños a ser generosos. Vamos a orar con ustedes. Le pido a Lucy y a María José, que son las que más aparecen en las redes, para que nos unamos y oremos, ¿verdad?, por cada uno de ustedes, por nuestros proyectos, por nuestro ministerio. El que le ayuda a un profeta recibe paga de profeta. Quien ayuda a un sacerdote recibe paga de sacerdote. Gracias, hermano. Bendito Dios, dice. Al pensar, los hermanos recogen la ofrenda. Al pensar, Dios mío, a ver, dígalo. En todas las cosas que me has dado, mi corazón se turba. mi corazón se turba de emoción. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano. Pues no encuentro las palabras. Recibe, Señor, esto ¿Cómo expresarte, mi Cristo? Bendice estas vidas, estas familias, El agradecimiento que hay para ti. Dilo. Agradecimiento hay en mi corazón. Dios le bendiga. Canto de alegría, elevo con mi voz. Dios le bendiga, hermano. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Muchas gracias. En agradecimiento recibo a mi Señor. Agradecimiento hay en mi corazón. Seguir adelante. Canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas Muchas son las cosas que mi Dios
nosotros desde aquí oramos por ustedes. Oramos por aquel que ha venido buscando un milagro. Oramos por aquellos que han venido más necesitados de Dios. Gracias, hermanos, por su ayuda, por su ofrenda, por su colaboración. El Señor es el único que puede ver su corazón y Él sabrá recompensar. Como vio la intención de la viuda, que echó 2 monedas, todo lo que tenía para vivir. Gracias, Jesús, por toda generosidad, porque podemos seguir adelante también evangelizando. Podemos seguir adelante, Señor, transmitiendo bendición. Gracias, Jesús, porque aquí hay personas también que de una u otra manera nos ayudan, nos apoyan a nuestro almuerzo solidario de Navidad. Gracias a aquellos que siempre son con nosotros. Dios los bendiga. Y aquellos que en esta tarde han colaborado, Dios en tu brillo. Bendito Dios. Al pensar, Dios mío, Dios es bueno. todas las cosas que me has dado, Queremos seguir evangelizando mi corazón se turba de emoción, con el poder del Espíritu Santo. pues no encuentro las palabras. Gracias, gracias. ¿Cómo expresarte, mi Cristo? El agradecimiento que hay para ti. Agradecimiento hay en mi corazón. Un canto de alegría, elevo con mi voz. Dios le bendiga. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Que el agradecimiento Agradecimiento te sirvo a mi Señor.